conocimientos sobre su historia en el territorio y de circuitos cortos de producción, con el objetivo de sentirnos, desde la humana condición, parte de un ecosistema saludable y sustentable. Pretendemos reivindicar el rol de las mujeres en la recolección, producción y circulación de alimentos en el marco de economías populares, totalmente invisibilizado por años, que salen a la luz a partir de la lucha de los movimientos de indígenas y campesinas con perspectiva comunitaria y feminista. Además, consideramos a la tierra y a la cocina como expresión de resistencia social vinculada directamente con la construcción política del territorio. Cocina es una palabra yagán que significa territorio. Pensamos que es necesario valorizar los saberes y conocimientos ancestrales de las comunidades originarias y o campesinas que habitaron los territorios en relación a la recolección, producción, circulación y consumo de alimentos. UCIN forma parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y de la Red Nacional de Calizas. Y la Biblioteca Verde funciona en la Biblioteca Popular Alfonsina Storni. En el año 2019 comenzamos un proceso de transición hacia una biblioteca verde mediante la construcción colectiva y la articulación de redes comunitarias y con instituciones públicas, nacionales y municipales. Las acciones fundamentales a trabajar son la producción de alimento agroecológico, la gestión de residuos que se articulan a partir de dos ejes fundamentales, la promoción del libro y la lectura y la soberanía alimentaria. Y siempre apoyando se encuentra FUGRAN, que es la Asociación Fueguina de Graduados de Nutrición. Bueno, ahora sí, sin más vueltas, arrancamos con las preguntas a estas tres mujeres. La dinámica será la siguiente. Hago una pregunta dirigida a una de ellas y el resto, si lo desea, aporta o suma su punto de vista. El diálogo creo que es la riqueza que se va a generar de este intercambio. Y al final abriremos la posibilidad de hacer preguntas. Yo estuve mirando los formularios de inscripción y ahí también dejaron algunas sugerencias y preguntas que las retomaremos al final del conversatorio. Bueno, así que arranco con Sara, que ya la presentamos. Y lo que te quería preguntar, Sara, es cómo se relaciona la alimentación con la medicina natural. Hola a todos, buenas tardes. Es un placer enorme compartir esta tarde de mates y yuyos. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Gracias por los mensajes lindos que fui leyendo ahí en el chat. ¿Y cómo se relaciona? En realidad creo que van de la mano, ¿no? La medicina naturista, o la medicina natural, puedo decir que es el arte de ayudarnos a vivir en equilibrio, en la búsqueda de la salud. Y obviamente que en esa búsqueda de equilibrio, de bienestar, la alimentación es importante. Y la alimentación natural o una alimentación saludable, valga la redundancia, porque la alimentación siempre tendría que ser saludable, pero sabemos que en estos tiempos lo que comemos no siempre es un verdadero alimento, nutrimento, y muchas veces es un comestible vacío de estas maravillosas propiedades que tendrían que tenerlo, y que además vienen el agregado de agrotóxicos, de sustancias químicas como conservantes y demás aditivos que hacen que sea realmente un problema de salud. Hoy en día los mayores problemas de salud vienen a través de la alimentación, que es lo que nos tendría que mantener en salud. Entonces, para mí la alimentación es la base de una buena salud, y esa alimentación tiene que ser saludable, esa alimentación tiene que ser estacional, de acuerdo al lugar donde vivamos y a la estación que estemos transitando, y soberana. Significa que cada región, cada pueblo, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus formas de alimentarse, tiene que elegir qué alimentos también consumir, qué alimentos cultivar. De alguna manera, así, en forma muy sencilla y simple, podría decir que esa es la relación de amor entre la alimentación y la medicina naturista. Gracias, Sara. Tamara o Loreto y Luciana, ¿quieren comentar o dar su punto de vista?
Hola, buenas tardes. Por empezar, saludar, agradecer un montón a mis compañeras de USIM por la confianza y permitirme participar de este hermoso encuentro, que se multipliquen estos hermosos encuentros. Gracias, Sara, por tu descripción. En realidad, concuerdo 100%, es hermoso, más bien es enraizar eso que acaba de decir y que brote con fuerza, porque justamente habló mucho de la salud, lo contrario a la enfermedad es ese desencuentro con la naturaleza que somos, ese desencuentro, estamos hechos pedacitos, y empezar a integrar todo eso que somos naturaleza, que hay un ritmo, hay un ciclar, como mencionaba Sara, hay un entorno social, medioambiental, natural, que somos y nos atraviesa, y reencontrarnos con esos pedacitos en un orden maravilloso que está dado por la naturaleza, esa danza, es la salud. Y que la alimentación es un sustento, una parte muy importante, porque la naturaleza somos, y cada animal, cada especie tiene su alimento adecuado, diseñado para cada ser. Darle el inadecuado implica un desorden, implica enfermedad. Tan sencillito como eso. Y qué maravilla que tenemos alrededor muchas buenesas, muchos yuyos para apoyar este sistema de salud, porque la naturaleza siempre está ahí apoyando, regenerando, y eso somos también. Así que es cuestión de volver a eso. Tamara, recién mencionaste las buenesas. ¿Qué son las buenesas? ¿Y por qué se llaman así? Bueno, voy a hacer una introducción muy breve y le voy a compartir a Sara este espacio porque ella vivió de primera mano, o según tengo entendido, tiene más conocimiento sobre el que propuso este concepto, que es Rapaport, un ecólogo de la Universidad de Comahue. Buenesas es como una reivindicación para poner en valor lo que se mal llaman malezas. Malezas en tanto interfieren con un cultivo o jardín que el humano puso intencionalmente y le molesta, es una maleza. Eso sería la maleza. Bueneza es ponerlas en valor. En realidad eso que está creciendo ahí tiene un sentido, porque la naturaleza no se equivoca, y hay una razón de ser, vibracional, nutricional, medicinal y misteriosa, por la que está ahí. Entonces ponerla en valor y volver a reconocerla. Y aparte del tema de designar malezas o buenezas, es totalmente cultural. Por ejemplo, lo que hoy es algo muy codiciado en la gastronomía mundial, que puede ser la rúcula, en su momento fue una maleza que molestaba, un yuyo despectivamente nombrado, si yuyo, porque hoy también lo reivindicamos la palabra yuyo. Eso sería una bueneza, reivindicar las plantas silvestres que crecen en un lugar que el hombre inicialmente no querría que estén ahí, pero reconciliarnos con eso porque en realidad ponerlos en valor. Desde una mirada ecosistémica, política, social, económica, tiene mucho valor. Y ahí Sara seguramente va a poder enriquecer más este hermoso concepto de bueneza. Coincido totalmente con Tamara, y cada vez que se habla de las buenesas, siempre agradezco y rindo un homenaje al creador de este término, que fue el doctor Eduardo Rapoport. Él vivió aquí en Bariloche, fue el creador del laboratorio Ecotono, un biólogo que difundió el valor de las plantas silvestres comestibles. Y él traía este término, como cuenta Tamara, de que la maleza para la agricultura convencional eran las plantas que interferían en el rinde. Entonces, obviamente, había que combatir las malezas. De hecho, así también nacen la cantidad de agrotóxicos, ¿no? Y de esta manera, cuando Eddie las estudia, las investiga y le pone valor, ve que eran tantas las propiedades en cuanto a los nutrientes, a la composición química de la planta, que entonces las rebautizó buenesas. Y siempre, cada vez que me daba la posibilidad de tener algún tipo de diálogo con Eddie, yo le decía a Eddie, pero si le agregamos el valor medicinal, son unas súper buenesas, ¿no? Porque además de darnos alimento, darnos el hierro, darnos la vitamina C, provitamina A y un montón de elementos, también nos van a ayudar a sanar. Y la palabra yuyo que trajo Tamara, para mí es importante, por eso me defino médica yuyera, porque la palabra yuyo tiene que ver con lo nutricio, ¿no? Si nos vamos a su origen quechua, y
lo nutricio no solo es un alimento que nos va a ayudar a ganar salud desde la composición química, sino tiene que ver con la historia de las plantas en estos territorios. La historia es del uso de las plantas, de la historia del uso de las plantas. Entonces, nos va a nutrir el alma. Y cuando yo digo que me defino yuyera, porque sabemos que en la historia del uso de las plantas para sanar, siempre, y lo sigue habiendo, demasiado descreimiento, desmerecimiento, pujas de poderes. Entonces, al llamarme yuyera, pongo en mi voz la voz de tantas mujeres calladas a lo largo de los siglos, discriminadas, ninguneadas, y así también las plantas. Yo siempre digo, las plantas llevan la voz de estas mujeres, y hoy traigo la voz de las plantas y de las mujeres aquí, a través de esta palabra tan hermosa que es yuyos. Hermoso, Sara, qué lindo lo que dijeron Tamara y Sara, la verdad, me encantó y coincido plenamente. Hablan también, las dos también hablan de un cierto equilibrio y de mantener la biodiversidad, ¿no? Le quería preguntar a Loreto o a Luciana, ¿por qué es importante conservar y proteger acá, por ejemplo, el ecosistema en el bosque fueguino, hablando netamente de Tierra del Fuego? Y vinculado a eso, quizás hay muchos que ya están recolectando o están juntando algunos frutos, algunas plantas del bosque. ¿Y cómo sería una buena práctica de recolección? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Loreto, ella es Luciana. A ver, la importancia de la conservación de los ecosistemas, ya no solamente del bosque fueguino, de cualquier ecosistema, es que cada ecosistema tiene una riqueza singular y que después se complementa con el resto de los ecosistemas. Nosotros hacemos mucho hincapié en los talleres que desarrollamos en la riqueza del bosque, sobre todo costero, porque es un bosque que a medida que va avanzando la ciudad de Ushuaia y que avanzan los usos del territorio, como para la cría de ganado, en estancias, vamos perdiendo la diversidad y se genera mucho impacto sobre ese bosque. Y en ese bosque costero encontramos un montón de plantas que en otros lugares no encontramos. Entonces hacemos como muchísimo hincapié, pero cada esquinita que hemos encontrado, ahora los que son de Ushuaia, las faldas del cerro del Monte Susana, hay un lugar, por ejemplo, que nosotros le tenemos así como especial cariño, que es un lugar lleno de notros gigantescos, que no se da en otro lugar de la provincia así con esa fuerza. Normalmente es un arbusto, y acá los podemos ver en forma de árboles, y esos árboles tienen cientos de años, y poder tener la oportunidad de protegerlos y poder sacar información de ahí, como nosotros estamos haciendo, intentando hacer reproducción de nativas, por ejemplo, ahí es, bueno, algo increíble. Y si sigue avanzando la ciudad, eso va a terminar desapareciendo. No sé si... Sí, a mí me gustaría hacer como repasar un poquito más las generalidades de la importancia de conservar los ambientes naturales, conservarlo tanto en las áreas rurales como dentro de las ciudades o en los sistemas urbanos, porque tiene múltiples beneficios la conservación, no solo por la biodiversidad que contiene, que cada lugar tiene más o menos número de plantas y interacciones, porque no solamente es un número de plantas, sino las interacciones que se producen entre las plantas, animales, organismos del suelo y todos los que habitan, sino también porque los ecosistemas están así y a lo largo de los años geológicos, tienen la capacidad de regular los ciclos hídricos, son sistemas que no se erosionan tan fácilmente. Entonces nosotros que venimos a concentrarnos los humanos en determinados lugares, es como prestar atención cómo funcionan en las áreas naturales y tratar de imitar o permitir que esos ciclos que ocurren naturalmente en zonas donde no hay tantos humanos sigan ocurriendo en los lugares donde habitamos. Por todo esto, por la regulación del agua, para evitar la erosión, para controlar tormentas. Nosotros acá tenemos, en Ushuaia particularmente, mucho viento del oeste y generar cortinas forestales o permitir que haya grandes masas de bosque, frenando un poco los vientos que vienen de ese sector,
también nos favorece en un montón de sentidos. Por ejemplo, en que hay menos polvo en suspensión o situaciones que afectan a la salud desde otro lado. Sí. Creo que tiene como... Tener bosque costero o tener cualquier espacio natural, es como dice Luciana, no solamente importante para la salud, tener espacios recreativos, poder sentarte debajo de un árbol y en un lugar hermoso, te hace bien al alma. Entonces, que la ciudad empiece a crecer en el entorno que al menos nosotros vivimos, y en cualquier entorno en el que sea, tener la consideración a nivel territorial de que necesitamos espacios para poder esparcirnos, poder meditar, poder estar con nuestros hijos, jugar, apropiarnos de los espacios naturales tal como son y no modificados, porque si no termina siendo una plaza, un espacio de cemento con una hamaca. Todo eso implica que haya una interacción entre las especies que existen y nosotros, los humanos. Y específicamente en el bosque costero quería agregar que si lo perdemos, la gente que vive acá, los originarios, en el caso de Ushuaia, de los Yámanas o Yaganes, era una fuente de recursos. Y al perder eso, perdemos también esa diversidad que ya estaba antes y que la gente la usaba de medicina. Ellos venían al bosque costero, no se iban mucho más lejos atravesando la cordillera. La información que tenemos es de lo que había en la costa. Muy bueno, chicas. Hablando entonces de las plantas, de la diversidad, de las propiedades que tienen, yo le quería preguntar a Sara, porque también es una inquietud personal, es cómo armamos y utilizamos un botiquín natural. Digamos, ¿cómo puedo armar un botiquín natural en el patio de mi casa, en el balcón o en el jardín? Digamos, ¿y para qué nos es útil? Siempre digo que pensar en un botiquín natural es conectarnos con la naturaleza. Así empecemos con una sola plantita a tenerla cerca. Eso nos va a llevar también a prestarle atención al agua, a la tierra, a los bosques, ¿no? Tomar una postura de volver a ser naturaleza. Nos fuimos alejando tanto que, bueno, de a poquito hay que volver a caminar. Yo siempre digo, la madre naturaleza nos dio un poco de soga, pero ese cordón umbilical en estos tiempos tira más fuerte. Y hay que sentirnos naturaleza y volver, y podemos empezar a hacer un botiquín mirando lo que tenemos alrededor. Muchas veces, si salimos y vemos que hay afuera, vamos a encontrar un montón de plantas nativas. Las plantas nativas viven desde siempre, desde antes de los alambrados, desde antes de las divisiones políticas, de países, de provincias. Si pudiesen hablarnos, contarían tan fehacientemente la historia de la vida en cada territorio, en cada región, ¿no? No habría tantas dudas que quienes habitaron desde siempre estas tierras. Pero culturalmente, esta colonización que sufrimos, traemos esta idea de que debemos sacar lo nativo para poner las plantas de afuera. Y hasta ahora seguimos, ¿no? Porque en estos últimos tiempos, debido a la globalización, también empiezan a tener más auge otras plantas, entonces queremos tener la planta top del momento en nuestro jardín, y a lo mejor sacamos una nativa porque queremos tenerla en ese espacio. Entonces, primero revisar qué tenemos. La naturaleza nos dice mucho, y después de lo que miremos, ahí podremos ir eligiendo qué tener, ¿no? Si vivo en un área semirural, si vivo en un lugar donde tengo contacto con el bosque, bueno, podré ir a buscar parte del botiquín al bosque. Si vivo en un departamento en el medio de la ciudad y tengo un balcón, el botiquín puede ser el balcón o puede ser la azotea, ¿no? Lo importante al tener un botiquín es nunca depredar para ganar salud, porque no vamos a ganar salud si no cuidamos la naturaleza. No vamos a ganar salud si van y talan esos añosos notros que cuenta Loreto, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Entonces empezar tal vez
cultivando desde semillas. Hay plantas que están en todos lados, que son plantas que vinieron de afuera y que se tornaron, se adaptan fácilmente a todo lugar, como nombró Tamara al principio, que son las conocidas como buenesas, y en todos lados creo que existen estas buenesas que si las consumimos y nos apropiamos de ellas, vamos a regular también que no se tornen una molestia para las nativas. Las plantas nativas tienen un ritmo de crecimiento lento, no crecen en cualquier lugar, y a veces estas que vinieron de afuera, el diente de león, la rosa mosqueta, por así decirla, que son maravillosas, pero que tienen un poder de adaptación muy grande a cualquier lugar, tornan a veces un problema para el crecimiento de las nativas. El diente de león no, porque en realidad es una herbácea, pero bueno, me voy a las más grandes, el pino, por ejemplo. El pino exótico termina siendo una amenaza para los bosques nativos. Entonces, ¿qué plantas tener? Vamos y miramos cuáles tenemos, qué podemos tener en estos tiempos pandémicos, de invierno. Yo digo, no nos debe faltar el tomillo, y puede ser el tomillo europeo, el Thymus vulgaris, como quienes vivan en Patagonia y en zona de cordillera, el tomillo nativo, que es el que se conoce como tomillo de campo, que es un arbustito chiquito, bajito, y que comparten ciertos componentes aromáticos y por ende comparten sus propiedades. El tomillo, tanto el nativo como el que vino de afuera, desde siempre fueron usados para aliviar congestiones, para mejorar frente al frío, el catarro. Hoy se sabe que el tomillo es inmunoestimulante, es decir, que levanta las defensas. Hoy se sabe que es antiviral, que es expectorante. Realmente es una planta con un poder antiséptico muy bueno, entonces, ¿cómo no tener una plantita de tomillo cerca? Hay plantas, estas buenesas, que crecen en todos lados y que para mí son maravillosas para el tiempo frío, y puede ser las siete venas o su hermana el llantén, pertenecen al género plantago. También vinieron de afuera, aunque también hay unos plantagos patagónicos, y que en realidad comparten propiedades, y el llantén también nos ayuda, y las siete venas a levantar las defensas, son buenos como antiinflamatorios, como plantas expectorantes, como plantas antibióticas, como plantas cicatrizantes también. En este tiempo, si queremos salir y hacer jardín, o hay gente que trabaja afuera, el viento, el clima frío hace que también nuestra piel se resienta o no nos damos cuenta y sin querer nos lastimamos, y ahí podemos buscar una hojita de llantén y ponernos en la herida, esto de tener nuestro botiquín de primeros auxilios a mano. Y si hablo de plantas cicatrizantes, tengo que nombrar el pañil. Quienes vivimos en Patagonia creo que nos merecemos la posibilidad de tener en nuestro jardín plantas nativas, ¿sí? Nos merecemos porque las vamos a disfrutar, pero también la naturaleza se merece que sigamos ayudando. Si tanto se ha depredado de alguna manera, bueno, volver a darles el lugar que se merecen las nativas. Si hay nativas, va a haber polinizadores nativos. Si hay polinizadores nativos, sigue habiendo la vida en la región. Eso es importante. Estamos en un tiempo donde se estudió y se vio que el abejorro nativo, ese grandote, anaranjado, peludito, hermoso, está en vías de extinción. Eso es porque también la humanidad, creyendo que hacía un bien, trajo otro abejorro nativo, bueno, todo lo que ya sabemos, y se generó un desequilibrio ecológico. Creo que las personas, la humanidad, somos los grandes desequilibrantes del ecosistema en todo sentido, con este afán de querer arreglar todo, de mejorar. Bueno, hemos hecho demasiados desastres. Entonces podemos tratar de remediar plantando nativas, disfrutando de sus plantas, disfrutando de todos los polinizadores, y esos polinizadores no solo son abejitas, ¿no? Hay abejas nativas, hay otros polinizadores nativos.
pero bueno, el pañil es una planta usada desde siempre como cicatrizante interno, como cicatrizante externo. Es decir, hay tantas plantas que nos ayudan a ganar salud, tantas plantas y en cada región, ¿no? Yo me enfoco pensando en Patagonia. En Patagonia también vivimos el tiempo frío, el invierno es largo, acá ya empezó a nevar, así que me imagino que ustedes ya también vienen con hielo y con más nieve que aquí en Bariloche. Y hay plantas que dan calor, que desde siempre ayudaron a sanar, a abrigarse del frío, y una de ellas es la paramela. No puedo dejar de nombrar a la paramela en este encuentro, de reivindicarla. Su nombre botánico es Adesmia boronioides, y la paramela crece en una estrecha franja en la Patagonia, y la verdad que hace años que viene siendo diezmada de alguna manera, con la ambición de que nos perfume, que nos dé un rico perfume. Una empresa de cosmética se la empezó a comprar. Hay un laboratorio que produjo toneladas, ha sacado a toneladas precisamente desde Tierra del Fuego, y es una pena porque lo que de alguna manera se destruyó ecológicamente, va a llevar mucho tiempo en volver a crecer. Pero podemos hacer nuestras paramelas de semillas, de tenerlas en nuestro botiquín, en nuestro jardín, o acercarnos a algún lugar donde sabemos que hay, pero con respeto, con cuidado, pidiéndole permiso, llevándonos algunas hojitas, haciéndonos un aceite para darnos calor y aliviar los contracturas y dolores que nos produce el tiempo frío. Y así puedo seguir hablando un montón, pero acá es un conversatorio, así que me llamo a silencio un rato para que puedan seguir las compañeras. Está bien, Sara. Estaría escuchando, creo que a todos nos pasa lo mismo, estaríamos escuchando de toda la tarde. Pero bueno, yo tenía otra pregunta y otra duda que es para Tamara, y si quieren aportar algo el resto, estaría buenísimo, que es con respecto a cómo cocinamos estas buenesas, ¿no? ¿Qué prácticas, no sé si son ancestrales, tradicionales, o se utilizan para la preparación de las buenesas? Gracias, Nélida. Continuando con lo que venía comentando Sara, y ahora voy hacia allá, primero acotar que a la hora de buscar salud, es importante recordar que somos naturaleza y que la naturaleza se regenera a sí misma, que no hace falta estar metiendo cosas y queriendo hacer algo, que siempre, como decía Sara, en afán de mejorar X cosa, traemos otra especie, quizás con buenas intenciones, pero olvidando de que somos naturaleza y que hay que parar de hacer cosas, capaz, que al bosque no hay que salvarlo, entre comillas, sino que hay que dejar de molestarlo, y con nuestro bosque interno, nuestro microbioma que somos, hay que dejar de hacerle cosas. Las plantas nos van a ayudar, son compañeras, aliadas, pero no van a hacer el camino por nosotras. Uy, perdón, se me cayó el celular. Sino que nosotros tenemos que hacer el propio camino de recuperar esa naturaleza que somos, de recordarlo, de recuperar saberes, integrando, ¿verdad? Lo del pasado, lo del presente, la innovación también. Ese es el trabajo mayor, y las plantas son nuestras aliadas, porque muchas veces pasa de decir, bueno, me comí X cantidad de cosas, que son, como bien decía Sara, sustancias alimenticias, no nutricias, no alimentos en realidad, pero después me tomo un yuyito, va a aliviar, puede ser una llave, pero no es la solución mágica, eso quería acotar. Y después de cómo tratar las plantas, bueno, justamente las plantas con fines culinarios, me he abocado en los últimos años a recuperar, a aprender, a experimentar, y en eso sigo y seguiré, e intercambiar, cómo preservar estos nutrientes, estas super propiedades que tienen los alimentos, las plantas en particular, y cómo no alterar sus propiedades bioquímicas, electromagnéticas, etcétera. Pues la planta trae mucha información fotónica de la tierra, como Sara decía, de los ancestros, más puntualmente las vitaminas, micronutrientes varios, enzimas, minerales, macros también. Y las técnicas que fui encontrando, que después si alguien tiene más, bienvenidos sean, son básicamente técnicas ancestrales,
de épocas en que no había tanta tecnología como en la actualidad, que es deshidratar, fermentar, germinar, moler, machacar. Ahora tenemos herramientas más modernas para hacer más o menos lo mismo. En mi caso, acá en Ushuaia, que no tengo sol como en el norte, tengo un deshidratador solar. Hay otras formas más económicas de deshidratar también, que ahora puedo nombrar, pero bueno, deshidratar porque el sol, o la deshidratación solar que hacen estos hornos, lo que te permite es conservar los nutrientes. Hay muchas vitaminas que son termosensibles, después de los 48, 50 grados, se volatilizan, se nos van, las perdemos. Entonces estamos ingiriendo, por decir, rosa mosqueta, por su alto poder antioxidante, vitamina C, etc., pero lo estamos cocinando. Algo queda, está bueno igual consumirlo, pero hay mucho que se va. Bueno, en este momento global en el que estamos hace falta más regenerar también el organismo, potenciar nutrientes, potenciar vitalidad. Bueno, eso nos permite la deshidratación. Si lo sometemos a cocción, recuerden eso, hay cositas que se van o que se modifican, que a veces está bueno. Yo que sé, en caso de almidones, por ahí lo cocinas y transforma en un carbohidrato, en un azúcar más fácil de digerir. Pero en general está bueno empezar a ver la posibilidad de incorporar lo más que se puede, tal cual está, crudo o fresco. Una gran proporción de crudo y fresco. Y la deshidratación nos permite mantener esos nutrientes. Aparte, es una forma de conservar el alimento, porque hay momentos que abunda, por ejemplo, la hermosa mira en rama, y hay momentos en que, como ahora en invierno, que ya no. Bueno, la deshidratación te permite tener cuando ya no. Cuando llega el invierno, tenemos este hermoso regalo de verano-otoño. Después de eso lo podemos hacer harinas. Por ejemplo, yo acá tengo el molinillo, hice una hermosa harina gracias a que tengo deshidratado semillas de romasa. Y estas harinas después las puedes usar para enriquecer platos. ¿Cómo? Si haces crudo, en mi caso, hago trufas, saladas o dulces, panificados, deshidratados. Cada cual buscará, hay miles de recetas. Ahora quería decir, hacer el foco sobre una técnica de conservación. Deshidratar es una. ¿Cómo deshidratamos? Con el deshidratador solar o al sol, quien tenga más horas de sol. Hacer ramilletes. Opa, perdón. Ahí está. Hacer ramilletes colgados del techo, a la sombra, en un lugar seco, cerca de una fuente de calor está bueno, no directa, ¿no? Un lugar donde haya una salamandra, una estufa. Otra opción puede ser, bueno, en Ushuaia tenemos un clima muy seco, así que es bastante fácil deshidratar. Ponemos alguna cajita de cartón, un papel secante, servilleta, lo dejas ahí y se suele secar. Va a depender de la proporción de humedad que tenga la plantita, ¿no? Pero es experimentar. Otra forma de aprovechar el calor, aprovechar la energía que se consume en las casas, en la mayoría de las casas hay calefactores prendidos todo el tiempo, es poner a deshidratar a piloto o mínimo. ¿Cómo saber que no va a quemar la planta? Vos ponés la mano, si no te quema la mano, no va a quemar la planta. Eso sirve como para percibir qué va a pasar ahí con los nutrientes. Vos querés preservarlos, poné tu mano. Si no te está quemando el calefactor la mano, va bien. Deshidratadas directamente sobre el calefactor, o también se puede deshidratar. Yo uso las freidoras, ralladores, cosas que tengan agujeritos. Pongo esas cosas que tengan bandejas con agujeritos sobre el deshidratador, sobre el calefactor, y ahí pongo a deshidratar. ¿Por qué que tenga agujeritos? Porque es importante que ese calor seco, que va a emanar todo el día la calefacción, vaya deshidratando. Si va sobre una superficie lisa, se va a juntar calor, se va a recalentar, ¿sí? Algo con agujeritos. También puede ser una tela, a veces pongo una tela directamente sobre el calefactor, no se va a quemar, y ahí encima pongo a deshidratar. Esa es una técnica. Después, fermentar es otra de las formas que han utilizado la humanidad a nivel mundial para conservar alimentos. Hoy en día también sabemos que ahí se desarrollan, bueno, mundos increíbles de microorganismos benéficos para la salud, que apoyan el ecosistema que somos, y se multiplican vitaminas, enzimas, etc. Antiguamente no estaba comprobado científicamente, pero se sabía que era benéfico y que era una posibilidad de favorecer la economía al conservar alimentos. Por ejemplo, se cosechaba en Europa del Este el repollo, hay épocas en que se cosecha en otoño, y para conservarlo, ¿cómo hacían? Salmuera, básicamente. La salmuera es una excelente forma de conservar. Acá en Ushuaia tenemos mucho mar, bueno, Río Grande también, en agua de mar, en zonas que no estén contaminadas, cerca de la ciudad en general está contaminado, mejor alejarse un poco, ver de dónde viene la corriente, un lugar donde circule permanentemente corriente y no haya ninguna fuente de desagote de cloacas. Y esa agüita de mar yo la uso para fermentar.
pongo un frasquito con agua de mar. El agua de mar sería una salmuera más o menos de 3,5% de sal. Si se quiere, se puede diluir con un poquito de agua. Y si no, tal cual está el agua de mar. Y ahí pones, por ejemplo, raíces de nabo. Se podría experimentar la aljaba o fucsia magallánica, que da, después de la flor hermosa, viene un fruto. Ese fruto se puede hacer conservas, tipo picles. Se puede saborizar, agregarle tomillo, como decía Sara, y agregar medicina. El alimento es medicina, en realidad, como decía, es lo mismo. Esta separación es media, bueno, moderna. Esa es una forma. Otra forma es con fermentación, recién hice con sal, puede ser con azúcares, y se hacen especies de chichas, o se llevan hacia vinagres. No voy a dar una clase ahora de fermentación, porque es todo un mundo hermoso, más bien quiero despertar como semillitas, y después me pueden consultar, o en internet está lleno de información de cómo fermentar, cómo hacer un chucrut, cómo hacer un kéfir. El kéfir se puede hacer una segunda fermentación, y agregarles especias. Yo suelo hacer un kéfir de primera fermentación, que es algo muy sencillo, con nódulos que están distribuidos gratuitamente por todo el mundo, y si alguien quiere después me pregunta dónde conseguir, tenemos siempre para dar, es una bendición. Y a la segunda fermentación le agrego, por ejemplo, hojitas de llantén, hierbabuena, flores de calafate, siempre cosechando con conciencia, con respeto, lo que voy a usar y nada más, porque sabemos que somos parte de un ecosistema, y también hay que dejar para los polinizadores, por ejemplo, para que la flor se convierta en fruto y de su semilla, etc. Entonces dije deshidratar, fermentar y machacar. Ideas fáciles para aplicar en el cotidiano, como decía recién, hacer harinas. Esto aconsejo un montón. Y quería mostrarles, que recién dije romasa, pero les mostré la harina directamente. Seguramente muchos vieron, o lengua de vaca también se le dice, o Rumex crispus, si quieren buscar nombre científico. En esta época, lo muestro porque en esta época en Ushuaia estaba por todos lados. Esta planta, bueno, tiene un montón de nutrición para ofrecernos proteínas, minerales, y estas semillitas se utilizaban tradicionalmente, y se siguen utilizando, para enriquecer panificados. Ese es un buen uso. Y pueden usarlas directamente así como está, la semillita, o como les mostraba recién, eso lo pasan por molinillo y hacen sus harinas. Y a experimentar, a jugar, es poner las manos en la masa, las manos en la tierra. Ante todo, bueno, lo que yo vengo haciendo, porque me resuena, es la cocina intuitiva, no tanto receta. Ya tenemos mucho de mente y recetas. Empezar a conectar con los sentidos, experimentar, que no haya miedo al error. El error es parte del aprendizaje, y bendito sea el error. Y sentir, oler, conectarse con los alimentos. Oler, saborear, observar, te va a ir dando herramientas para después crear tus recetas. Y sentir el propio cuerpo, porque el cuerpo te va a ir guiando para saber si ahora ese alimento resuena con vos o no. Porque hay veces que tu cuerpo no necesita más ese nutriente, y hay veces que te está pidiendo por favor, escucharlo. Y ya cerrando también para compartir con mis compañeras este conversatorio, quería dar un par de ideas también sencillitas, que a mí me resultan mucho, aparte de las harinas, es hacer pestos o chimichurris. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno se está metiendo en el mundo de las plantitas, le resulta raro los sabores, pero estamos muy familiarizadas en general con pestos o chimichurris. Y el ajo que uno le pueda meter, la cebollita, baja un montón el sabor. Entonces, por ejemplo, el diente de león, que es una planta, sabor muy fuerte, mezclado con perejil anisado, con trébol blanco, machacadito, no nos damos cuenta del todo, podemos porque culturalmente esperamos quizás no sé, hacer un pesto de albahaca, pero si visualmente lo vemos similar, nuestra mente es como que ofrece menos resistencia, es como una estrategia, el pesto o el chimichurri. Picadito, con aceite de oliva que conserva también, y ingerimos fresco, crudo, un montón de nutrientes y toda su información que tiene. Pesto, chimichurri, y para terminar traigo algo más bien de Japón, porque quiero incluir las algas. Acá en Ushuaia, nuestros ancestros, y en Tierra del Fuego en general, Patagonia Austral, bueno, ni hablar Chile, tiene mucha práctica de recolección de algas marinas. Hablando de plantas, vamos un poquito al mar. Recién trajimos el agua de mar, pero también quería traer
Acá tengo algunos ejemplares hermosos, cachillullos deshidratados, esos blanquitos, la sal, y cochayullos. Es tremenda esta. Parece una gran suela, le dicen algunos, la textura. Están deshidratados, por eso esta textura, que nos aporta un montón de ácido graso como omega 3, yodo, nutrientes difíciles de conseguir en muchos de los alimentos que consumimos en el cotidiano y que son muy necesarios para nuestra fisiología. La tenemos acá en el mar. ¿Cómo incluirlos cuando no estamos familiarizados? De vuelta, el molinillo. El furikake, sésamo tostado, bueno, hay un montón de variantes, ¿no? Con algas, y yo hice una particular que le agregué semillitas de apio silvestre olevístico. Se podría jugar con semillitas de chantén, que recién mencionaba Sara, con semillitas de lo que quieran, ¿sí? Condimentar a gusto. Y eso es una forma de enriquecer sopas, espolvoreas las sopas, espolvoreas un guiso, una ensalada, lo que cada quien quiera, aparte de que sirve para rebozar también. Bueno, por último, quería agregar las flores. Las flores, una forma muy bonita de incorporarlo es para decorar. Para decorar en coctelería se hacen cubeteras, que es otra forma de conservar. Lo pones en cubeteras y después tenés hermosas flores, por ejemplo, de no me olvides, que son comestibles. Tanto las hojas como las flores son comestibles. De milenrama, puedes hacer mix, jugar, aparte de consumirlas frescas. Lo más sencillo siempre es fresco, tal cual está, ya la naturaleza nos lo dio perfecto. Después lo transformamos y jugamos porque somos humanos. Voy a dejar acá porque es todo un mundo apasionante, pero quiero continuar con el conversatorio a ver hacia dónde nos lleva ahora la naturaleza. Gracias, Tamara. No, está buenísimo lo que estás contando. Pero hablando del bosque, de todo lo que se puede recuperar, de frutos y de hojas, y por ejemplo, no sé, si hablamos del calafate, que lo encontramos también acá en el bosque, lo que yo le quería preguntar a Loreto y a Luciana es cómo son las buenas prácticas de recolección, y también vinculado a lo que mencionó Sara, que las plantas nativas tardan un montón en reproducirse, en crecer. Quería saber si ustedes han logrado reproducir plantas nativas para acercar el bosque fueguino a la ciudad, y digamos, qué técnicas han utilizado, o qué saberes y prácticas, si es por semilla, por esquejes. Bueno, nosotros hace ya algunos años venimos tratando de implementar algunas técnicas que principalmente son las que estamos aprendiendo o tratando de copiar las que hacen en Chile o en lugares cercanos, porque bueno, la vegetación, y en Patagonia Norte, porque la vegetación es la misma, pero los resultados son distintos. Nosotros acá, con los árboles que tenemos acá, la técnica más sencilla es el repique directo, que lo que hacemos es mover plantas, pueden ser árboles o arbustos, con raíz desnuda o con el pan de tierra de un lugar a otro. Esa es una forma rápida de trasplante y teniendo ciertas precauciones como la época del año, de no lastimarle las raíces, de no toquetearlas si los hacemos a raíz desnuda, las plantas en su mayoría agarran. Eso hasta ahora viene siendo la mejor técnica en esta latitud. También hemos hecho pruebas de germinación, sobre todo con arbustivas de la costa como el notro, el maitén, que es un arbolito chiquitito que crece en zonas costeras tanto del canal como de los grandes lagos que están en el centro de la isla, y del canelo. Y la verdad es que esos resultados, nosotros notamos que cuando ponemos a germinar las semillas naturalmente, es decir, que pasen una temporada afuera en macetas bien identificadas, pero que estén al aire libre como en condiciones seminaturales, las semillas germinan 2 años después del momento en que las ponemos. O sea que también nos da la pauta de que son plantas que no solo el crecimiento es lento, sino sus procesos germinativos son lentos. Con los notofagus no pasa eso. Esos germinan la misma estación en que se cayeron, después del invierno. Y en relación a esquejes, también hemos hecho varias pruebas para reproducir, sobre todo las arbustivas que consideramos que tienen un valor ornamental muy lindo como para que estén en la ciudad y en los jardines. Y ahí hemos tenido resultados bastante diversos. La más exitosa es la fucsia.
la fucsia magallánica, que no la vemos mucho acá en las áreas naturales, pero es una planta nativa de la zona. Esa se reproduce súper fácil por esqueje, con enraizante o sin enraizante. Agarrás unos pedazos de rama en agua y después de unos meses larga raíces y esos pueden ir a tierra y les va bien. Bueno, una vez que pasamos de agua a tierra, o de un sustrato como con mucha turba, bien blando, como para que las raíces puedan expandirse y después pasarlo a un sustrato más duro como la tierra. Con la parrilla, si bien las tasas de prendimiento no son tan altas, también se puede reproducir por esqueje, pero el notro, por ejemplo, no hemos tenido resultados muy positivos a través de esquejes. El notro, lo mejor es agarrar una rama que esté enterrada, que tengamos como la certeza de que tenga algunas raíces, porque hay muchas plantas que cuando quedan ramas apoyadas en el suelo, naturalmente tienen la capacidad de desarrollar raíces, y entonces con el tiempo va a ser un individuo diferente al árbol o a la planta madre. Entonces por ahí identificar esas situaciones y trasplantar todo eso. O sea, cortar la rama, pero sabiendo que tiene raíces. Sí, yo quería agregar algo que era, a medida que fuimos experimentando con el resto de las plantas, nos dimos cuenta en el caso del notro, por ejemplo, que cuando empezamos a experimentar, a los meses de ir a chequear los acodos, que es el sistema que nosotros usamos para hacer el esqueje, fuimos y los revisamos y se habían cicatrizado completamente, era como si no le hubiéramos hecho nada a la planta. Y empezamos a buscar bibliografía, y resulta ser que el notro tiene unas propiedades increíbles, cicatrizantes, que se usaba la corteza, se hace un cortecito en la corteza del árbol, y eso, como la savia que fluye por ahí, entre la corteza y, digamos, en el cambium, se puede utilizar como cicatrizante. Y es impresionante el nivel de cicatrización que hay, es como si no le hubiéramos hecho nada a la planta, nada de nada. Y así empezamos a buscar más información y más información dependiendo de cada cosa. Como existe el calafate, que nosotros tenemos en casi todas las casas, un montón de calafate, que tiene una capacidad de antioxidante mucho mejor que la del arándano, más concentrada, y se come todo. Hay gente que se come la semilla, todo. Hay gente que no le gusta tanto porque tiene mucha semilla, pero bueno, en el CADIC, en el CONICET acá en Tierra del Fuego, se está buscando la mejor forma de reproducir un fruto que contenga mucho fruto y que no pinche tanto al poder extraerla. Eso se está haciendo en Tierra del Fuego, y también se está haciendo en Santa Cruz. Hay gente que está trabajando del lado chileno también en eso, y tenemos ese alimento que tiene una estación muy pequeña, pero lo tenemos que recontra aprovechar. O sea, es ir y recolectar y comer. Y ahora yo quiero pasar el chivo expiatorio de, por ejemplo, el ñire, en el caso del ñire, que es uno de los 3 árboles que tenemos acá, que es mucho más fácil de reproducir que el resto. Nosotros decimos que es el más elástico, el carne de perro, porque se la banca toda el ñire, y sus hojas, cuando llega la primavera, uno entra al bosque y huele a ñire, es inconfundible el aroma que tiene, y el té de ñire tiene un montón de propiedades antioxidantes, y acá va el chivo, que es Francisco Matenet, está haciendo licores de ñire, está produciendo, cremas también, usamos las cremas, por eso estamos así. Así de lindas. Y bueno, hay un montón de gente que está experimentando, y eso está al alcance de absolutamente todos. En los patios de las casas hay ñire, y tenés un té antioxidante increíble que para mí en el invierno no te tiene que faltar. O sea, para mí es parte de mi botiquín, como dice Sara. Loreto, ¿y también usan la hoja del canelo? ¿Puede ser para hacer té? Pregunto. Sí, yo para mí hojas de canelo tiene que haber siempre en casa. Ahora con la pandemia para mí era como un requisito. El canelo también tiene un montón de propiedades, un par de hojitas de canelo, te levanta como la temperatura, al igual que lo que llamamos mucha gente que recolecta pimienta de canelo, que son las semillas del canelo, que era para la fiebre se usaba, y el canelo en general como un árbol sagrado, es para muchas culturas un árbol sagrado, tiene un montón de propiedades,
y bueno, en mi botiquín, mi cocina, siempre está. Yo justo vivo en un bosque con canelos, entonces tengo la suerte de poder ir a sacar fresco. Y también la salsa parrilla, aparte de que es súper aromática, muchos no sé, en Europa usan similar a la salsa parrilla para mejorar o para aumentar el aroma de otras hierbas, la salsa parrilla, o sea, el ribes, de la misma familia. Y eso en cualquier té te aumenta un montón los aromas y en sí tiene también un montón de propiedades. Acá los nativos lo usan para bajar la fiebre también, la salsa parrilla. Y bueno, nosotros los talleres que estamos dando en septiembre, que vinieron algunos, nosotros empezamos a utilizar mucho la flor de calafate, que para mí siempre decimos, bueno, llegó la primavera porque ya está la flor del calafate, que es un aroma también muy especial, y es una forma que es una discusión a dar de, bueno, ¿cuánto se recolecta de flor de calafate? Porque lo que recolectamos de flor de calafate después no le damos la chance al fruto. Y un poco quiero conectar con la pregunta anterior de cuáles son las prácticas nosotros decimos prácticas de un buen recolector, que la naturaleza nos da un montón, pero hay que ser súper consciente de cuánto sacamos y dónde sacamos y por qué sacamos. Tener claro qué es lo que queremos cuando vamos a sacar, buscar lugares tratar de que no sean muy contaminados, que no circulen muchos perros, aquí en la ciudad andan dando vuelta a caballos, vacas, perros, buscar lugares más alejados, y que vamos a encontrar lo mismo y aparte nos sirve de paseo, sacar lo que uno va a usar, porque así como dijo Tami, una vez que, si lo que tú no uses, lo iba a usar o un ave, o es parte del ciclo, sacar lo mínimo indispensable, porque después eso lleva un proceso que al final terminamos muchas veces tirando lo que recolectamos. Y que también las plantas normalmente más de un año no duran, porque las formas que tenemos secas capaz pueden llegar a durar más que un año, pero lo óptimo es tenerlas durante un año y el próximo año volver a recolectar. No sé, si quieres decir algo más. Sí, un poquito volviendo a la pregunta inicial de las técnicas de reproducción, me hiciste acordar que con el calafate, que es una planta que también tiene tantas propiedades, pasa igual. Si queremos reproducirla a través de semillas, hay que esperar al menos 2 años, porque tardan un montón en germinar, igual que el michay, que es una planta del mismo género, pero se pueden conseguir plantas de calafate haciendo trasplante a través de estos acodos naturales que les contaba, que son ramas que quedan apoyadas en el suelo, por el peso o por lo que sea, y que con el tiempo van largando raíces. Si tenemos la capacidad de identificar esos, que no son muy grandes tampoco, podemos llevarlos a otro lugar, plantarlos, y es muy probable que esas plantas sobrevivan y desarrollen un calafate grande. La mata negra también. La mata negra es súper exitosa, es una planta muy fácil de reproducir, por semilla, por esqueje y por acodo, así que esa también es como fácil, y es una planta muy linda. Y un poquito como cerrando, creo que acá nosotros en este lugar en particular, pero me imagino que es el proceso que han sufrido todas las ciudades, la ciudad crece rápidamente, la población aumenta y se va avanzando cada vez más hacia los espacios naturales. Acá la costa está quedando cada vez con menos áreas representativas de un ambiente costero real, porque la ciudad se está expandiendo toda sobre la costa. Entonces, un poco nosotros el mensaje que queremos hacer no es una discusión de que si la ciudad tiene que crecer o no tiene que crecer. El tema es poder como adaptarnos a estas condiciones y no excluir a las plantas y a los animales nativos que crecen acá, sino tratar de convivir todos de una manera armoniosa. Y en ese sentido, aprender a reproducir plantas nativas, a tener paciencia, sobre todo porque estamos contando que son muy lentas, tienen crecimientos lentos, tasas de germinación lentas, pero tener esta paciencia para poder instalar una planta que es nativa del lugar y no una que no lo es. Y capaz que seguramente es muy linda, pero que no es representativa de este paisaje. No, genial, chicas. Yo me quedé con una duda. Hablaron de la mata negra y ¿tiene alguna otra propiedad? Yo había leído que, por ejemplo, para la vista se usaba, por lo menos los pueblos originarios. ¿Ustedes saben de algún otro uso de la mata negra?
No. Ese también que lo usaban como colirio, sí. Sí, como colirio. Se refregaban digamos, con las flores se refregaban los ojos. Sí. Pero aparte nosotros la reivindicamos como ornamental también, porque normalmente en las estancias han sacado hectáreas de mata negra, porque sirve para que sea como caminos para el ganado ovino. En realidad queremos reivindicarlo porque hay, digamos, información de que cuando están arriando al ganado, cuando comen mata negra les es difícil procesarla a las ovejas, y muchas se terminan muriendo en los arreos por el consumo de mata negra. Pero ornamentalmente es una planta maravillosa, es media plateada, dependiendo la estación, y da flores, y nada, es re lindo tener flores. No, es hermosa, hermosa. Cuando abrieron, comento que cuando abrieron una calle, se estaba cayendo una y la traje al patio y prendió espectacular. Prende muy bien, es súper fácil de trasplantar. Y otra cosa, que nosotros no tenemos tantos frutos, y que nuestra estación de frutos es muy cortita, y justo habíamos hablado el otro día con Sara, que la chaura, por ejemplo, es también para mí una de mis favoritas, porque es muy sabrosa, y no tiene tanta semilla como el calafate. Hay que recolectar, bueno, siempre un poco la estación varía, hay que estar atento a qué es lo que está pasando con la naturaleza. El año pasado tuvimos un invierno que fue frío enseguida, y no hubo nieve, y ahora tuvimos nieve y todavía no tenemos tanto frío, ¿no? Entonces hay que estar como muy atentos cuando recolectar. Siempre el verano hay es el momento de recolección, que nuestro verano es más corto que en el resto del país, y de repente nos viene la nieve y después ya está, empiezan a ponerse más mustias, están más pasadas, sirven para en ese momento, como ahora, sirve para recolectarlas para poder tener las semillas, porque quedan como frisadas las plantas con los frutos en la planta. Sí, y está bueno conocer que hay muchas plantas que necesitan pasar una estación fría antes de germinar. Eso pasa con los natofagus, pasa también con la chaura. Entonces, esos datos son importantes a la hora de reproducir nativas. Sí, que sepan, esto es importante porque siempre nos preguntan, ay, pero es que esta plantita, ¿cómo la voy a sacar afuera? Pero es que las plantas, si son de acá, necesitan frío, es parte de su dinámica. Mucha gente quiere entrar las plantas a las casas porque le parece muy linda y quiere cuidarlas, y le está quitando cosas a la planta, que la planta necesita ese frío para seguir sobreviviendo su ciclo. No, me encantó, buenísimo, chicas. ¿Puedo agregar algo? Sí, Sara. Bien, no, me parece importante, tomando lo de Tamara, lo de Luciana y lo de Loreto, el valorar los frutos nativos patagónicos. Los pueblos originarios de aquí los usaron, los comieron siempre, los supieron conservar. Tamara cuenta cómo secarlos, eso me parece también muy lindo, porque nos acostumbramos a comerlos en dulce. Y la verdad que el dulce, así sea rico, no es la mejor forma de tomar las propiedades de estos frutos. Hoy en día se estudiaron y se vieron que el poder antioxidante dado por las vitaminas, por ciertos componentes, es altísimo. Es decir, nos acostumbramos a creer que, porque el país del norte nos trajo el arándano, y que el arándano era el mejor fruto, y nos dimos cuenta que acá los frutos como calafate, su hermano el michay, el maqui, la chaura, la murta, son frutos con un poder antioxidante mucho más rico que el arándano, que no necesitamos sacarlo nativo para plantar lo que vino de afuera, que van a crecer a su tiempo y que vamos a poder disfrutarlos, y fundamentalmente también no comernos todo. Porque tiene que caer, el fruto tiene que ser para los pajaritos, muchos pajaritos necesitan digerir las semillas para así también poder, a través de su digestión, que puedan volver a crecer. Acá, por ejemplo, hay un bosque hermoso en Bariloche, que está en la zona de Circuito Chico, y en este tiempo es hermoso ver una planta hemiparásita que es el quintral. Y a mí me encanta contar la historia del quintral. El quintral, obviamente que toma el alimento de la planta donde se apoya, acá es en el maqui, fundamentalmente,
pero también hace fotosíntesis, así que hace su propio alimento. Y florece en invierno y es una de las pocas plantas que con su flor le dan alimento al picaflor más austral del mundo, el picaflor rubí. Y que este picaflor va a ser el encargado también de seguir polinizando y seguir dando vida. A su vez, el quintral sigue reproduciéndose porque hay un marsupial, el más chiquitito que existe acá, que es el monito del monte, que necesita digerir el frutito del quintral y a través de su predigestión, sería una manera de decir, activa la semilla para que siga creciendo. Y si acá, porque yo veo que ustedes cuentan en el sur, pero acá está sucediendo, vamos quitando los bosques de maqui, no teniendo cuidado, que hay ciertas plantas exóticas como el arce o el pino que empiezan a avanzar, y no tratamos de regular, obviamente que estos animalitos tampoco van a poder subsistir. El incorporar animales exóticos. A mí, la verdad que cada vez que veo un perro en los bosques de acá, digo, pero no se puede, está normatizado que no podemos llevar otros animales porque generamos un desequilibrio y venimos generando desequilibrio. Entonces, como dijo Tamara, me encantó, no toquemos más, tengamos cuidado. Y una de las formas es quienes vivimos cerca del bosque, bueno, volvamos a cultivarlos. El maqui la verdad que está creciendo bien, y si va a haber maqui y el clima es afín, va a haber posiblemente quintral y bueno, y va a haber más picaflor. Pero bueno, ¿qué hacen la gente acá? Llena de bebederos para que haya picaflores, ¿no? Y creo que tenemos que apostar a que haya más nativas. Eso tiene que ver también con nuestra salud. No vamos a ganar salud si depredamos, si destruimos, si generamos cambios en el ecosistema. Eso quería decir, valoremos los frutos nativos, que los frutos nativos y silvestres, ¿no? Tienen el alimento que necesitamos en la región. Gracias, Sara. Hay varias preguntas que aparecieron en el chat y otras preguntas que me han dejado cuando se escribieron. Si quieres se las voy pasando y la contesta la que desee o la que piense que es más adecuada, digamos, para contestar o como quieran. Dice, pregunta para Sara, bueno, está bien dirigida. Queremos iniciar la actividad de incluir a tratamientos de diferentes enfermedades las propiedades medicinales de las plantas en instituciones de salud. ¿Nos podrías contar la experiencia que tenés con el Círculo de Mujeres en la producción de productos medicinales y cómo lograron dar este paso? Sí, yo lo que siempre cuento, es decir, yo trabajé en salud pública, y creo que lo que se necesita para generar, dar este paso es tiempo y espacio. Espacios, rondas de saberes, ¿no? Así estemos en la virtualidad, se pueden hacer ahora por Zoom, si no se permite el encuentro de las personas, pero para mí es fundamental la revalorización de los saberes ancestrales y populares en las prácticas para la salud. Cada persona, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada paraje, hay un montón de gente que su familia usó las plantas y que se fue transmitiendo de boca en boca. Y así el poder dominante quiso hacerlas callar. Por suerte los saberes siguen estando como las plantas. Entonces, ¿qué mejor que haya un diálogo de saberes, un diálogo intercultural? No es más importante mi saber médico convencional que el saber médico ancestral de la comunidad en donde estoy trabajando. Entonces, creo que es importante tratar de sumar y respetar ambos saberes. Y fundamentalmente de esa manera vamos a hacer un caminito de generar un nuevo saber. Así fue con este grupo de mujeres tanto cuando yo comencé en Villa Las Lajas, donde nos reuníamos a contar nuestras experiencias en relación al embarazo y el parir, ¿no? Las diferentes formas del parir. ¿Cómo podía ser que tenía que parirse en la institución de una determinada manera? Bueno, si miramos hacia atrás, eso es todo un tema, ¿no? Cómo nos
nos fueron quitando el poder a las mujeres hasta que hoy en día volvemos otra vez a empoderarnos y a decidir dónde, con quién y cómo parir. Esto de decir quiero un parto respetado, bueno, de alguna manera con las plantas también pasa lo mismo. Hoy las plantas empiezan a tener otra vez otro lugar en los sistemas de salud de donde fueron despojadas estas personas. No me tome, cuidado con el té de yuyo, doña María, y no me deje de tomar la pastillita, ¿no? Ese mensaje tan oprimente, irrespetuoso, creo que desde el sistema de salud hay que cambiarlo. El sistema de salud debe escuchar, debe aprender, y también saber que hoy en día todas las plantas están estudiadas. A quienes nos interesa por nuestra formación académica, saber cómo va a actuar la planta y queremos compararla con un medicamento, lo podemos hacer, porque están todas las plantas estudiadas. Yo siempre digo, a mí me encantaría tener el poder de la magia de esas sanadoras ancestrales. Yo lo que tengo es conocimiento y fundamentalmente el respeto a estos saberes, no desmerecer, porque cada vez que desmerecemos un saber, callamos a alguien y ese saber y esa planta y esa historia se puede llegar a perder. Entonces, desde los sistemas de salud, abrir el espacio al diálogo. Una vez que abrimos el diálogo, las plantas van a crecer, el botiquín se va a agigantar. Sara, y te hago otra consulta, que había una pregunta que está vinculada a qué plantas o qué podemos tomar durante la lactancia, porque está vinculada, justo hablaste de parto respetado, y en el momento de posparto. Bien, bueno, estamos acostumbrados a desacreditar las plantas, ¿no? Esto es decir, no tomes nada en el embarazo, no tomes nada en la lactancia, y podemos ver que hay un montón de plantas que nos van a ayudar a recuperarnos del momento del parto. Una de ellas es la ortiga, tanto la ortiga europea, Urtica dioica, como la ortiga sudamericana, Urtica urens, como las ortigas nativas. Son ricas en minerales, son ricas en hierro, en vitamina C, en un montón de biosustancias que nos van a ayudar a ganar energía, a recuperarnos. Habitualmente las mujeres posparto nos quedamos con anemia. La ortiga nos ayuda a cicatrizar más rápido, también si hemos tenido alguna lesión perineal. Y por otro lado, nos estimula la producción de leche. Entonces, ¿qué mejor que comer ortiga? Por ahí Tamara sería quien pueda contar cómo, pero rápidamente voy a decir, la ortiga la puedo comer fresca, en una ensalada, la ortiga la puedo secar en estos tiempos. Quienes la tengan seca la pueden agregar a los diferentes potajes, a una sopa, puedo beberla en jugo. Realmente, para mí la ortiga es una de las plantas más maravillosas que debemos seguir preservando. Crece en cualquier lugar, su gusto es muy rico, se puede beber en té, es dulzona. La ortiga es muy rica, no necesito endulzar una infusión de ortiga porque es tan dulce que nos trae el dulzor ahí incorporado. También las semillas podemos incorporar, como la semilla de hinojo, que también crece silvestre en nuestra región. Y también hay una hermana, el anís, que no es el anís estrella, sino que es el anís en grano, Pimpinella anisum, que también estimula la producción de leche y además ayuda, si yo estoy amamantando un bebé o una bebé que además tiene cólicos, me va a estimular la producción de leche, uno de los componentes va a pasar a través de la leche y va a ayudar a calmar esos cólicos tan molestos y que tanto angustian a la cría como a las madres. Así que son como las plantas que más recomiendo. Y después comer todas las demás. El diente de león es maravillosa. Hay algo que siempre aparece en estos diálogos. ¿Ajo puedo comer? Sí, pueden comer ajo. Después, con el tiempo, a sus hijas les va a gustar el ajo, porque cierta parte del gustito del ajo pasa a través de la leche. ¿Sí? Son muy pocas las plantas que no serían convenientes en la lactancia. Pero siempre insisto, sentido común, pensemos, ¿para qué la voy a usar? ¿Por qué la necesito? Y también no es que así se sepa que la salvia disminuye la producción de leche, si yo me tomo un té de salvia
o condimento unas papas con salvia, no es que me va a cortar mi producción de leche. Ahí. Bueno, buenísimo, Sara. Ahora paso a otra pregunta. Bueno, una persona decía que no reconoce la aromasa, si podrían mostrar alguna foto o si tenés ahí también la aromasa a mano. Y después preguntaron si el ribes era cicatrizante. Y de la parrilla, si las hojas de la parrilla la usan para té. Creo que Loreto había comentado eso. Yo hablo esto y después la dejo ahí a Tamara que busque lo de la romasa. Con respecto a ribes y parrilla, yo podría decir que es la misma planta. El género ribes hace referencia a la parrilla nativa, que mucha gente le dice zarza, parrilla, porque cuando vinieron los colonizadores vieron la hojita similar a una parrilla que crecía como una zarza allá en España. En realidad su nombre originario es mulul, en el Mapuzungún, y upush también es otro nombre originario, y su nombre botánico es Ribes magellanicum, y acá se la conoce como parrilla de campo. Se puede hacer infusión, es una planta depurativa. Depurativa significa que me aporta minerales y me ayuda a limpiar la sangre. ¿La podemos consumir en infusión? Claro que sí, secar las hojitas y enriquecer los alimentos, y también podemos comer las flores y también podemos comer los frutos a finales del verano. Y también dentro de las ribes tenemos las europeas. La parrilla roja, como se le dice acá, que es el corinto, Ribes rubrum. La parrilla negra, o conocida como cassis, Ribes nigrum. Y también la grosella o uva espina, ¿no? Son todas hermanitas que comparten propiedades. Cuando a comienzo de la primavera comienzan los primeros brotes de estas plantitas, porque son una de las primeras que empiezan a brotar, cuando comienza la primavera, pueden usar parte de algunos de estos brotes, dejen crecer la planta, pero algunos de estos brotecitos tiernos en infusión van a tener un poder equilibrador de nuestras defensas maravillosos y van a ayudar a la gente que habitualmente tiene alergia estacional. Eso quería agregar, y dejo que Tamara muestre que tenía, cuando vean lo que Tamara muestra van a reconocer a la romasa. Sepan que mucha gente del campo, cuando hablamos de la romasa, enseguida dice: ay, yo me acuerdo cuando era chica se le daba de comer a los pavitos, ¿no? Antiguamente era como el alimento para dar de comer a los animales de granja. Hoy en día sabemos de las bondades nutricionales de estas plantas para nuestra salud. Bueno, gracias, Sara. Acá muestro para quien está preguntando, o sea, en este momento se la ve así, ahora otoño-invierno, vemos sus semillas. Luego también se puede aprovechar las hojas, que cómo aplicarlo, estamos acostumbrados a usar la selga, bueno, el mismo uso que se le da a la selga se puede usar a la hoja de romasa o lengua de vaca. También las raíces tienen un montón de medicina, de minerales, eso bueno, después hay mucha información. Ahora resumidamente quería decir que lo que les recomiendo igual es para reconocerla bien, que busquen el nombre científico, que busquen imágenes, hay un montón de libros también de reconocimiento muy bonitos, como el de Sarah Itkin, para salir con el librito, empezar a reconocer. Rumex crispus es el nombre científico de la romasa o lengua de vaca. Y también quería decir que hice un listado con nombre vulgar y nombre científico de plantas silvestres nativas o introducidas comestibles, que no llegué a compartirlo porque, bueno, hay tanto por decir que se hace muy largo, pero lo tengo, después quien quiera me lo puede pedir y se lo paso también. Y tenía una pregunta para Loreto.
Es bueno que se trate de crear el calafate de fruto más grande, sin tanta espina. ¿Eso no es una manipulación genética? Bárbara, Loreto y Luciana, pregunta complicada. Es una forma de, sí, de manipular genéticamente sin agregarle genes, porque pensamos que la manipulación genética es solamente los organismos transgénicos, y los organismos transgénicos son los que se les incorporan genes que la planta naturalmente no tenía. Esta otra forma de seleccionar plantas es lo que el hombre ha hecho desde tiempos remotos, y es empezar a seleccionar las variedades que más le convengan en algún sentido, porque los frutos son más grandes, porque tienen mejores propiedades. Sí es una forma de manipulación, pero es con el fin de seleccionar las que mejor rinden, por ejemplo, en el caso del calafate, para poder hacer un mejor uso, y es más conveniente, desde lo personal, ¿no? Que sí que tenga menos semillas, menos espinas, y menos semillas también, porque van a ser más palatables, más fáciles de recolectar. Quizá se resigna un poco de las propiedades que tengan medicinales, o de los otros compuestos que las hacen como tan favorables, pero es otra forma de consumo de nativas en este caso. Creo que no nos tenemos que alejar de que nosotros, los seres humanos, somos parte de la naturaleza, no estamos ajenos a la naturaleza, y esta selección la hemos hecho siempre. Cuando uno va a elegir al supermercado fruta, no elegís la más machacada, elegís la que más te convenga, la más linda, y esto lo hacemos también con las plantas afuera. Elegís una linda hoja, también esa es la forma que tenemos, una hoja sana, hay que mirarla, hay que elegirla, uno elige qué es lo que se va a llevar para casa, y después qué es lo que vas a consumir. Esa es una selección que lo haces con una planta, y después vas seleccionando cuáles son las mejores semillas. Son prácticas ancestrales. Muchas de las plantas que consumimos hoy vienen de procesos selectivos de hace un montón de años, los zapallos, los tomates, todas esas. Entonces digo, no me parece mal la selección de variedades que sean más favorables para la recolección o para el fin que tengan. No tendríamos que permitir que esto se convierta como en el monocultivo o en la única variedad que encontremos en el ambiente, sino que siga habiendo diversidad genética y demás. Y también le preguntaron para ustedes cuál es la diferencia entre la chaura y la mortilla, y si las dos son comestibles. Las dos son comestibles, y no tengo acá para mostrar entre la chaura y la mortilla, pero la chaura es más grande, hay gente que le dice también, es más rosa, hay gente que le llama acá manzanita del diablo, que es más tipo una manzanita, y la mortilla es mucho más chiquitita, más violácea, y hay veces que la chaura, inclusive le dicen chaura albina, que no alcanza a tener la coloración, se encuentran así, manojos enteros, blancos, pero lamentablemente no tengo acá para mostrarles una diferencia. Hay voy a aportar un poquito más de lo que dijo Lore. Acá en Tierra del Fuego crecen dos especies de gaulteria, que es la chaura, la Gaulteria mucronata, que es la planta grande que tiene las manzanitas, y las hojas son re pinchudas, o sea, cuando queremos juntar una manzanita nos pinchamos los dedos. Después había otra Gaulteria, que es la Gaulteria pumila, es exactamente del mismo género, las flores son muy parecidas, y los frutos también, pero esta planta es chiquitita, rastrera, crece sobre las rocas, pasa mucho más desapercibida porque es una planta mucho más chica, las hojas no pinchan, y es la que solemos confundir con la murtilla, que la murtilla es un empetrum, y los frutitos de las tres pueden ser comestibles. El empetrum son mucho más chiquitos, más rojitos, y una diferencia fácil para reconocerlas es que el empetrum tiene como en la mitad de su hojita una línea blanca. Entonces, si queremos saber, todas se pueden comer, o sea, no nos va a hacer mal, pero si queremos saber si estamos hablando de la Gaulteria o del empetrum, con mirarle la hojita, si tiene la línea blanca, es empetrum, y si no la tiene, y si no, con las flores son bien distintas también entre un grupo y otro. Hay que estar atentos porque estamos hablando en milímetros, ¿eh? La línea blanca es una línea blanca muy reconocible, pero sí. Hay que ir a conocer las plantas. Para mí hay que ir y experimentar, mirar bien lo que estamos recolectando. Y es re linda la línea. No sé si alguien quiere prender el micrófono para hacer alguna otra pregunta. Hola, tomo palabra, ¿se puede?
a Sara, Loreto, Luciana, Tamara. Yo preguntaba cuando hay una situación de recolección donde es urbano, o hay casas, o vehículos, o cemento, o animales domésticos, ¿qué pasa con esas plantas como para limpiarle las toxinas pero que no pierdan propiedades? Si hay algún método, o ponerle algo, o con vinagre, o lavarlas, porque hay algunas que no se lavan justamente para usarlas. Bueno, y quería saber esa situación, fuera de salir a recolectar en espacios donde no es urbano, ¿no? Eso, y gracias por todo esto. Yael, ¿cómo estás? El tema de la recolección, en estos tiempos donde la población canina aumentó, es un problema, ¿sí? Entonces, yo insisto, no recolectar de lugares transitados o por personas, o lugares donde circulen demasiados perros. Y algo que habitualmente se cae en un error es en el remojar las hierbas. Las fui a buscar y tengo miedo, por ejemplo, me dicen que tenga pis de perro. Bueno, si tiene pis no va a haber demasiado problema, además el perro que quema la planta no la vamos a recolectar. Obviamente no juntemos nunca de donde haya caca de perro, pero nunca remojen las plantas, así sea la lechuga que trajeron del supermercado, porque el remojar hace que un montón de nutrientes pasen al agua, son hidrosolubles. Entonces esa forma de lavado no es la mejor. La forma de lavado es a través de arrastre mecánico. Pongo en el chorro de agua, me busco la hojita de diente de león, por ejemplo, y en el chorro de agua, con la ayuda de mis dedos, voy sacando gérmenes que puedan tener. Hay algo que siempre digo, sepan que tenemos un pH gástrico sumamente ácido y es un mecanismo de defensa también, ¿no? No quiere decir que me voy a buscar una planta silvestre y me voy a traer un parásito. Sabemos que podemos comer un montón de bichos, por así decir, pero que mi organismo va a tener la capacidad de neutralizarlos, de inactivarlos. Entonces, no juntar de lugares transitados, y para el lavado, que sea lavado por arrastre. Juntar de lugares donde las veamos a las plantitas que estén lindas, que no haya basura cerca. A veces tenemos que imitar a las abejas. Se cuenta que las abejas recorren hasta 150 kilómetros para buscar el mejor polen. Bueno, no nos vamos a ir a 150 kilómetros, pero sí vamos a ir dando vueltas y encontrando lugarcitos que sabemos que podemos ir a recolectar plantas silvestres. Y vuelvo a decir lo que contaron las chicas, no me voy a llevar todo, ¿no? Voy a dejar para que la planta pueda seguir viviendo, voy a dejar para que los animalitos junten, no para que venga mi vecina y también se lleve un par de hojas para su ensalada. Genial, si quieren hacemos una última pregunta y ya cerramos el conversatorio. Ya hace 1 hora y media que estamos hablando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todas. Quería hacer una pregunta con respecto a las hierbas que por ahí a veces pasan desapercibidas, las del suelo. Si hay algún tipo de hierba que tenga alguna propiedad que pueda generar un mejor humus para el suelo, y que se pueda utilizar ese cultivo o ese esparcimiento natural de esa hierba como para que mejore el suelo, para que genere humus. Si hay alguna referencia escrita o algo con respecto a ese tipo de hierbas. Guillermo, vos decís para que, por ejemplo, esté en la huerta y te ayude. Claro, claro, a través de las raíces, a través del... Hola. Que nitrogene la tierra. Comparto lo que sé, seguramente las chicas tienen algo más. Estoy haciendo, bueno, siempre investigando sobre alimentación también y conectando con todos sus ciclos, estoy aprendiendo a cultivar con Katy, hermosa de INTA. Y nos enseñan, bueno, también Abby, que está por ahí, que fuimos a visitar su estancia, nos enseñaron que se pueden hacer purín, bueno, recetas, pongan en Google purín, es muy sencillo, con botón de oro, es una, y también la manzanilla silvestre.
se hacen muy buenos purines para nutrir para fertilizar el suelo. Y luego también es importante en la función de algunas plantas leguminosas para fijar el nitrógeno. En eso, bueno, no es una planta nativa, pero se da muy bien acá, está el lupino, y también los tréboles son fijadores de nitrógeno, que aparte es una planta comestible el trébol, ¿no? Tanto, bueno, la florcita me encanta ponerla al mate, acá tengo florcitas, y la hoja también es comestible. Pero bueno, el trébol tiene una función muy importante para fijar el nitrógeno en el suelo. Buenísimo, buenísimo. Justamente estaba leyendo un libro donde decía que la utilización del trébol blanco es muy importante para nitrogenar el suelo y para generar un cultivo, digamos, regenerativo y natural. Y también, volviendo al mar, las algas, es algo muy utilizado por los antiguos huerteros de acá. Las algas se cosechan en otoño, por ejemplo, se juntan del mar o de la orilla, y se las deja en el suelo, que les dé la nieve, que les dé la lluvia, y eso le va lavando la salinidad, y cuando llega la primavera, está lista para ir al compost o a nutrir el suelo. Y con esto dejo. Gracias a vos. Gracias a usted. ¿Vos querías comentar algo, Sara? Que justo arrancaste a hablar junto con Tamara. Ah, perdón. Y no, era eso, iba a hablar de los tréboles, de la importancia, de cómo también esta cuestión a veces yo le digo ayuda mutua, ¿no? Entre bacterias, raíz, plantas y suelo. Iba a nombrar a los tréboles y como lo nombró Tamara me fui a silencio. Bueno, estuvo espectacular, a mí me encantó el conversatorio, aprendí mucho, creo que todos hemos aprendido un montón, y la verdad un placer contar con la presencia de ustedes en este conversatorio y que hayan aceptado la propuesta para llevarlo a cabo. Así que muchísimas gracias y nos vemos en algún otro momento. Plantas nativas da para un montón de conversatorios, teníamos pensado hacer uno con la comunidad Segner y con la comunidad Yagán, también para que ellos transmitan sus conocimientos. Pero bueno, se puede hablar horas y horas sobre plantas nativas y silvestres. Muchísimas gracias por haber participado y por haberse sumado al conversatorio. Gracias por el convite, la verdad que fue muy lindo y bueno, un abrazo grande, un abrazo yuyero. Muchas gracias a todos por escuchar nuestra charla. Y gracias, Sara, de ahí del otro lado, que la Patagonia ahí se genera un lazo hermoso. Muchísimas gracias y gracias, Tami, por convocarnos. Así que sepan que estamos acá en el sur del sur y tratando de aprender un poquito más cada vez sobre las nativas y lo que tenemos afuera. Gracias a todas, muchas gracias. Muchas gracias, muchas. Gracias. Gracias. Y yo también paso chivos, si alguno quiere hacer la salida que hacen las chicas con nativas, es espectacular también. Muchas gracias, fantástico. Muchas gracias. Un abrazo para todas, gracias. Hasta pronto. Gracias, chicas, unas genias. Todas. Muchas gracias por compartir todo lo que saben. Muchas gracias por compartir, estuvo muy bueno, la verdad, Gracias. interesantísimo. Ojalá Muchas gracias a todas por compartir, muy feliz. Más Emocionante el jardines. conversatorio. Muchas gracias, Más muy emocionante. Más jardines con plantas nativas en nuestros lugares, en nuestras casas, creo que eso es lo... Vamos por eso, Mónica. Abrazo. Gracias. Y que se sigan multiplicando como rizomas estos espacios de encuentro e intercambios. Gracias. Gracias, Tamara. Muchas gracias, Tamara. Así será. Gracias. ¿Cómo se le puede pedir a Tamara la lista?
Nadie se quiere ir.